lindo, ayúdame a dormir. Órale, está tan vacío todo esto. Primero sería el agregar usuarios, que nos va a lanzar a nuestro diálogo para poder agregar las cuentas de usuarios. El primer comando sería record igual true. Segundo sería dialog x.show. En este caso no le hemos puesto nombre, se llama dialog 1. Ahora procedo a explicar. El binary record igual true lo que hace es, como que dice, activar la apertura de un registro en blanco en nuestra tabla. Y el dialog x.show nos muestra o nos lanza lo que sería el formulario donde vamos a agregar la información nosotros para las nuevas cuentas de usuarios. Se llama dialog 1. Hagamos una prueba para verificar. Como ven, ya funciona correctamente. Solo tenemos un detalle. En el título nos dice My Dialog. Tenemos que cambiar el título. Para eso, vamos al diálogo, donde dice Name. No tendríamos que colocar absolutamente nada, ya que es el nombre interno, pero también lo podemos hacer que le colocaremos usuarios para que lo podamos identificar más fácilmente. Pero ya el nombre del título lo tenemos que cambiar nosotros dentro del formulario, entrando a la pestaña atributos, donde dice My Dialog. Aquí le colocaremos agregar cuenta de usuario. Vamos a aceptar. Verifiquemos si nos corrijamos el nombre, ya es usuarios, y verifiquemos si funciona correctamente. Exacto. Agregar cuentas de usuarios. Listo. Ahora ya solo nos falta proceder al desarrollo de los scripts para que guarde nuestro programa. Primero que nada, iremos a procedimiento on show y colocaremos si binary record entonces input.setText usuario. Con eso estamos indicando nosotros que si va a ser un registro en blanco el que vamos a crear, que nos limpie los objetos. En caso contrario, que no sea un registro en blanco, que proceda a desarrollar el siguiente script. Yo tengo aquí ya unos scripts predeterminados. Aquí declaramos una variable, en este caso la dejaremos de selección datos. Aquí colocamos nosotros el siguiente comando, sqlite.queryIntoTable, que se sirve para realizar consultas SQL dentro de nuestra tabla. La variable db que declaramos en project action para llamar la base de datos, y aquí le decimos select asterisco from, que significa seleccionar todo de la tabla, en este caso inventario se llama la tabla, la vamos a cambiar a usuarios por el campo record id. Lo relacionamos con la nueva variable record id. Aquí luego llamamos esta variable que ha realizado la consulta y vamos a relacionar variable con campo de tabla, variable con campo de tabla, variable con campo de tabla. En este caso cambiaría esta variable por nombre, por usuario, perdón, usuario. Aquí colocamos
usuario, contraseña, repetimos nuevamente esta línea, pero en este caso para de cuenta. Luego, en caso de que esto se cumpla, que nos pegue la información del usuario en ese usuario. Y nos falta agregar un objeto más en nuestro formulario, que sería para los tipos de cuentas. Vamos a aceptar a esto provisionalmente. Agreguemos nuestro nuevo objeto, que en este caso sería tipo de cuenta. Pero sería una combo box. Prefijo cbx de cuenta. Pero esta ocasión esta información no se va a almacenar en otra tabla, sino que la agregaremos manualmente. Para ello damos doble clic en el combo box, borramos las dos columnas, buscamos el primer campo, que sería selecciona, primero administrador, contador, usuario común. Listo, tenemos 1, 2, 3 y 4 líneas a mostrar, 4, perfecto. La dejamos en drop list porque queremos que sea una lista, no queremos que sea editable. Vamos a aceptar. Y ahora ya tenemos nuestro script acá, solo faltaría agregar lo que sería la combo box. Punto text. Aquí ya tenemos, no lo agregamos aquí ya que este combo box.setText no va a hacer ningún tipo de función en nuestra combo box. Ahora vamos a lo que es el botón guardar. El botón guardar también tengo el script listo aquí. En este caso esto no lo usaremos ni esto. Está más organizado, sería usuario, usuario. En este caso estas líneas son para obtener lo que es la información escrita en los objetos, en este caso las inputs y la combo box. Contraseña, y cambiaría a S de cuenta, y aquí sería combo box no input. Aquí el nombre de la tabla sería usuarios,
y aquí irían los 3 campos. En este caso vamos a copiar y pegar. Ya explicaré para qué es esto. Usuario, contraseña, te cuenta. Explico. Estas 3 líneas lo que hacen es obtener getText, obtener texto de los objetos usuario, contraseña y tipo de cuenta. En este caso también le relacionamos a estas strings una variable para que lo que se obtenga en ellas se almacene directamente en estas variables. Luego, si lo que estamos haciendo es creando un registro en blanco, entonces que ejecute la sentencia SQL dentro de la base de datos el insertar un valor en la tabla usuarios. El record ID sería null, ¿no? Automáticamente se agregaría. Luego el siguiente campo sería ese usuario. Utilizamos lo que es apóstrofe, comillas, para poder indicar nuestra variable, para poderlo relacionar con el campo o la columna en nuestra tabla. La primera columna era record ID, la segunda columna usuario, tercera columna contraseña y cuarta columna de cuenta. De esta manera lo organizamos. En el mismo orden que creamos las columnas en nuestra tabla, en ese mismo orden tenemos que declararlas aquí y colocarlas aquí. Luego creamos lo que es un filtro de error, la variable nLastError, para obtener los errores de nuestra aplicación. Y si nuestra aplicación es distinta a la ejecución correcta de nuestra base de datos, que nos mande un error diciéndonos cuál es el error que tuvimos de entrada en nuestra base de datos. Una vez que haya hecho eso, si todo ha sido correcto, entonces que cierre el diálogo o simplemente que lo cierre. Con esto ya tenemos listo. Luego el botón modificar es prácticamente lo mismo. Copiamos, tiro un error, nos falta un en. Entramos al botón modificar, pegamos. Lo único que cambiaría aquí sería insert or replace, y aquí ya no sería null. En este caso obtendrá el record ID y listo. Con esto el insert or replace, insertar o reemplazar los valores en la tabla usuarios, eso es lo que significa. Terminamos guardar, verifiquemos si nuestro programa funciona correctamente. Colocaremos Douglas, contraseña será mi apellido, Castillo, tipo de cuenta administrador, guardar. Verifiquemos ahora. En este caso tenemos lo que es editar datos, seleccionamos usuario y podemos ver record ID 1, usuario Douglas, contraseña Castillo, de cuenta administrador. Está guardando correctamente la información. Agreguemos otro usuario más, en este caso Alucar Rivera, sería contador. Vamos a guardar, agreguemos un tercer campo, Uriel Funes, sería un usuario común. Guardar, verifiquemos en nuestra tabla. Tenemos los 3 usuarios que agregamos. Ahora nos falta un pequeño script. Queremos que nos muestre los nombres de los usuarios en nuestra listbox.
porque en el sistema no vamos a tener que decir los usuarios de nuestro sistema que tienen que instalar SQL Administrator para poder verificar. Entonces, para eso realizaremos el siguiente script. Igualmente en onShow lo agregaremos este script. Le damos de selección una variable, volvemos a crear una consulta. En este caso consultaremos un campo en específico. Si colocamos asterisco, select buscará en todas las columnas, todos los campos. Solo queremos que nos muestre el usuario, que busque en la columna usuario de la tabla usuarios. En este caso cambiamos aquí a usuario, es usuario, aquí sería listbox add item, lista usuario. Listo, explico el script. Tenemos la primera línea de selección, es una variable que va a tener la igualdad de una consulta SQL que va a consultar una columna en específico. En este caso es la columna usuarios de la tabla usuarios. En caso de que suceda algún error en nuestra aplicación, si no es correcta la apertura de nuestra base de datos, que nos mande un mensaje de error diciéndonos cuál es el error. Luego que cree un bucle leyendo filas de una en una la selección de nuestra consulta en nuestra base de datos de todas las filas. Si ha ejecutado eso, que consulte el record ID e igualmente que consulte la columna usuarios. Una vez realizada la columna, que nos cargue en el objeto listbox, nuestra listbox llamada listado, los nombres de usuarios y su record ID correspondiente. Verifiquemos si nos funciona. Y como podemos ver, lo tenemos aquí. Solo que tenemos un pequeñísimo detalle. No nos ha eliminado nuestros textos por defecto en nuestra listbox, que es ítem 1, ítem 2 e ítem 3. Y vamos a notar otro defecto, que es que si volvemos a cargar, se vuelve a repetir todo nuevamente. Para esto tenemos una solución. Solo es agregar una línea extra en nuestro script, que sería al principio. La línea sería listbox.delete item doble clic, seleccionamos la listbox y le indicamos cuál es el index, sería -1. El -1 indica borrar absolutamente todo lo que se encuentre escrito en nuestra listbox. ¿Por qué queremos borrar todo? ¿Se van a borrar nuestros campos? ¿La información que hemos guardado? No. Se va a limpiar y luego, posteriormente de haber limpiado, cargará la información nuevamente. La información nueva, la que se acaba de consultar en ese momento. No estará mostrando consultas anteriores junto con consultas nuevas. Como podemos ver, solo nos muestra lo que se encuentra en la tabla. Douglas, Alucard, Uriel. Vuelvo a consultar y van a aparecer los mismos 3 campos. De esta manera nosotros ya tenemos nuestro sistema casi listo. Nos falta algo, que al seleccionar algo en nuestra listbox nos los cargue o nos lo muestre en nuestros objetos. En este caso solo queremos que al seleccionar uno de los registros guardados solo nos pegue el nombre de usuario, la contraseña y tipo de cuenta no nos la muestre, simplemente nosotros tengamos que editarla. Para ello vamos a dar doble clic en nuestra listbox, nos vamos a ir a la pestaña Scripts y en la pestaña Scripts al procedimiento onSelect. En onSelect desarrollamos un script similar a lo que se mostraba para la consulta, para que nos mostrara en nuestra listbox. En este caso el script es similar.
Como podemos ver, similar, doble clic, obtener la selección de nuestra listbox listado, luego lo que se ha seleccionado, obtener un valor numérico, convertir a valor numérico el ítem date de nuestra columna listado. En este caso el ítem date era lo que colocamos allá como en el row, aquí le damos de 1 en 1. Otra consulta SQL es seleccionar todo de la tabla, en este caso colocamos el nombre de la tabla que es usuarios por el record ID, colocamos el campo que queremos, usuario, la variable, nombre de campo, luego en la input que queremos que pegue esa información que sería usuario y la variable usuario. Vamos a aceptar y con esto ya está listo. Vamos a probar si nos pega la información. Podemos ver, nos pega la información correctamente. En este caso, verifiquemos. Vamos a modificar el campo Douglas. La contraseña la vamos a poner que es no es Castillos. En este caso la contraseña será Rivera. Ya no le vamos a dar guardar, sino que le vamos a dar modificar. Veamos si surgió el cambio. Y lo surgió. El tipo de cuenta no lo cambiamos y apareció selecciona. Entonces vamos a ver, vamos a volver a cambiarlo. Dejaremos Rivera siempre, Rivera, pero seleccionaremos que es administrador. Damos modificar y veamos si el cambio surgió realmente. Bien, Rivera, administrador. Vamos a modificarlo porque no es Rivera, sino que es Rivera, administrador, modificar. Veamos hoy y hoy sí, Rivera, administrador. Perfecto, como podemos ver ya funciona correctamente nuestro programa. Lo único que nos falta hacer ahora es que cuando nos queramos identificar nos muestre o nos ejecute el script para realizar una búsqueda por la columna usuarios, la columna contraseñas, y si ambos son correctos, que automáticamente nos deje ingresar al sistema. En este caso eso lo haríamos aquí. Lo que queremos hacer nosotros es algo muy sencillo. Solo ocupamos esto y esto. Vamos a copiarlos, vamos a pegar, vamos a copiar el script que tenemos aquí, que es solamente este, para la consulta nada más. Vamos a borrar estos scripts, solo vamos a hacer de la consulta. ¿Por qué solo es de la consulta? Porque solo queremos, aquí no vamos a guardar nada, simplemente vamos a realizar consultas. Lo que queremos hacer es, si cuando nos cargue el programa, que nos muestre las cuentas de usuarios, y al mostrarnos las cuentas de usuarios, acabo de cometer un error, pues sí, aquí donde tengo que pegar ese script, que al ejecutar el programa nos muestre las cuentas de usuarios, y al seleccionar el usuario nos lo pegue, solo que nos pida ingresar la contraseña. Y al darle a agregar usuarios, vamos a aquí donde vamos a agregar el script. Para ello vamos a hacer unos pequeños cambios. Veamos, ejecutemos el programa para verificar si nos carga la información en la listbox. Pues no lo pega, perfecto. Ahora solo nos queda realizar el script.